Al final la madre sí se encontró, apareció a pocos metros de la casa, apareció la madre, pero el padre y los hermanos no aparecían. El padre apareció al día siguiente, cerca del lago, de las orillas del lago, y los hermanos no aparecieron. A las 7 de la mañana, en enero, suele ser todavía de noche. Y aquella noche o amanecida era fría y con niebla. Y sin luz, en el pueblo zamorano de Riva del Lago. Va a ser el punto de mira de este inicio de la noche. Se han cumplido 50 años realmente de su tragedia. Una tragedia muy llorada en España y una tragedia que se ha unido con leyenda y también, por qué no decirlo, con misterio. Escuchábamos una de tantas voces, arrancada al silencio medio siglo después por nuestro compañero Pablo Villarrubia. 144 cuerpos de gente de aquella aldea a estas mismas horas de la noche, a la 1:11, siguen allá abajo, en el cieno después de la riada. Mucha gente a Riva del Lago le llama el gran cementerio lacustre. Entre los testimonios de los que se salvaron de aquella riada hacia las 7:01, una riada que desplazó 8 millones de metros cúbicos de agua sobre la aldea antaño tranquila. Algunos recuerdan no solo la desgracia y la muerte, sino curiosas profecías y dichos que ahora se rememoran. Este es el ejemplo. Siempre me acuerdo de cuando mi padre decía, cuando bajaban los obreros de la sierra de construir la presa, y se quejaban, decían, allí está saliendo agua por todas partes y un día se va a romper la presa. Y mi padre, haciéndose el valiente, dice, sí, que la casa mía la va a llevar el agua, porque era toda de piedra, cantería y tal, ¿no? Y fue seguramente la primera que se llevó. Y de esa casa dura de piedra zamorana ya no queda nada. Como quedaron muchos solares absolutamente planos en aquel pueblo antes alegre. La presa de Vega de Tera se rompió. Y también se rompieron algunas familias. Como ocurre en todas las tragedias, una hilazón con el misterio que, si os quedéis con nosotros, vais a ir comprendiendo. Os hablo de presagios, de supuestas profecías, de gente que busca a sus muertos, de sonidos, y además contado todo por sus protagonistas principales. Pablo, en su faltriquera, se ha estado llevando muchos testimonios. Muy impresionado nos invitaba a escuchar esto, nos enviaba este material. Familias que, por la simple elección de quedarse unos abajo y otros subir al desván, se partieron para siempre. Y se asomó a la ventana y ya le dijeron que estábamos rodeados de agua y que mirase a ver si podíamos salir. Fue a salir por la puerta y estábamos a 3 metros de altura, porque abajo eran las cuadras del ganado y ya el agua entraba por la puerta. Entonces ya no se pudo salir. Nos subimos, sobre todo los pequeños, los chavales pequeños, nos subimos para arriba. Mis padres y mis hermanos mayores se quedaron abajo, en la cocina. Y planes efectuados en apenas 10 segundos sirvieron para abandonar la muerte. Riva del Lago, arrasado por completo. Tan solo se salvaron algunas casas. Los trabajos de rescate de los cadáveres son inolvidables para quienes estuvieron allí. Hay quien dice, y esta noche tenemos que descubrirlo, que todavía, y desde los años 70, algunos grupos de gente más o menos sensible quería captar señales de la tragedia. Vamos a dejarlo ahí, captar señales de la tragedia. Aquel día de enero de 1959, y hacemos este programa primero en homenaje a aquellas víctimas. Sabemos que esta noche gente de Riva del Lago, de la comarca maravillosa de Sanabria, cuya vida era muy dura en aquel tiempo, nos están escuchando. Y quizá alguno escuchó el boletín de Radio Zamora, EAJ 72, anunciando una tragedia que marcó como una cicatriz aquella zona del mapa.
Aquí EAJ72, Radio Zamora, transmitiendo la onda de 1462 kHz de amplitud de frecuencia. Hoy es 9 de enero de 1959. Son las 8 de la mañana. Boletín de noticias urgente. En la madrugada de hoy, la presa de la Vega de Tera se ha roto sin que se conozcan las causas, desbordándose torrencialmente las aguas que remansaba. Según las primeras noticias recibidas en el gobierno civil de Zamora, alrededor de las 7 de esta mañana, cuando Zamora se despierta, todo el pueblecito de Ribadelago y las instalaciones de la empresa hidroeléctrica de Moncabril han sido arrasadas por las aguas. En las fotos de la prensa, en La Vanguardia, por ejemplo, una niña se oculta tras la mantilla de su madre mirando con horror. En enero de este año, en el 50 aniversario de la tragedia, que cada año ha motivado una procesión de recuerdos y personas, aparece ahora una escultura con esa misma escena. O esa otra foto en sepia ya casi de una anciana enlutada que está buscando a sus nietos, sus 4 nietos, en una casa. Esta era mi casa, dice, pero es que no hay nada, solo un cuadrado, el esqueleto, la estructura primaria de aquel hogar. Algunos dicen que Ribadelago pagó muy caro el precio del progreso. Hay quien afirma que fue un accidente fatal que se podía haber evitado. Pero como digo, 144 personas, 28 cuerpos fueron recuperados, 144 siguen ahí abajo. Muchos dicen que aún claman justicia. Es importante, Carmen, esta noche que mucha gente de Zamora, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Intenten ponerse en contacto con nosotros, bueno, de Zamora o de otros lugares, porque la gente zamorana durante precisamente los 60 y los 70 emigró a muchas partes de España, y estoy seguro que hay gente que tiene familiares que nos pueden comentar cosas. Estamos reinvestigando esta tragedia porque vais a ir viendo la cantidad de misterios que tiene. Sí, además en este 50 aniversario de esa terrible tragedia veíamos algunas imágenes que se han emitido de cómo iban familias enteras, niños que sus abuelos perecieron bajo las aguas, recordándolos. Tal vez muchos de ellos sean jóvenes también que escuchan Milenio 3 y nos puedan contar su tragedia, su historia. Por cierto, Santi, que luego hablaremos de otras historias, campanadas, y os vais a sorprender de qué personas y de qué nivel han escuchado esas campanadas tocando a muerto. Nos lo explicarán ellos. Visiones, apariciones, recuerdos, memoria, profecías, malos augurios, presagios, todo eso y mucho más, como en muchas grandes tragedias. Si te parece, Santi, después podemos recorrer algunos otros pantanos o embalses españoles con misterios, ¿no? Pues sí, porque los hay. A lo mejor no misterios tan trágicos, afortunadamente, pero desde luego sí que hay pantanos, y es curioso porque estamos hablando de masas de agua puestas ahí por el hombre realmente, es decir que el hombre puso el agua y el misterio vino después a instalarse allí, y la verdad es que estoy sobrecogido con la historia que estoy escuchando. Entonces así que estaba abriendo en Google Earth, estaba viendo una vista panorámica de la zona Ribadelago Viejo. Uh-huh. Y la verdad es que intentaba imaginarme viendo esa vista de satélite lo que debió ser ese muro de agua desplomándose de repente, y de verdad se me estaban erizando los pelos de la nuca. Pues, ¿quieres sorprenderte más, Santiago? Venga. Vamos a conectar con uno de los más legendarios corresponsales de televisión española, en Nueva York, en guerras, en todo el mundo, Agustín Remesal, de sangre zamorana, que ha estado trabajando para saber la verdad. Tiene muchas cosas que contarnos. Por favor, todos muy atentos. Ya lo tenemos en línea, ¿verdad? Agustín Remesal, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un trabajo tremendo, ¿Con qué objetivo, Agustín? ¿Por qué? ¿Por qué sobre esa tierra? Cuéntanoslo tú. ¿Por qué 50 años después muchos pueden pensar, caramba, son heridas muy dolorosas? Otros, hacía falta esta especie como de homenaje o de crónica. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque yo tenía una deuda con la tierra donde nació un tatarabuelo mío, apenas a 2 kilómetros del lago, en Murias. Pero sobre todo porque efectivamente había un reto periodístico delante. El demostrar que efectivamente lo que se dijo sobre aquella tragedia en aquel momento no era del todo verdad. Se escondió lo más importante. Fue un accidente provocado
por una falta de previsión técnica cuando se construyó la presa de Vega de Tera, 2 años antes prácticamente, y que en definitiva provocó esa tragedia donde murieron nada menos y nada más que 144 personas. En definitiva, esas víctimas, los que descendieron de los supervivientes y sobre todo el pueblo de Ribadelago, que había sido el gran olvidado, el gran pobre dejado mendigo, al albur de toda su desgracia, merecía precisamente ese recordatorio. Por tanto, fue, como te digo, en primer lugar, un reto periodístico, pero también una justicia que se merecía. Y estuvisteis allí rodando, estuvisteis viendo un Ribadelago que ya no es como era, se fundó un nuevo pueblo, y mucha gente en algunas crónicas ya lejanas hablaba de la frialdad. Los propios habitantes, Agustín, yo no sé si entramos ya en tierra de leyenda o no, en algunas declaraciones de alguna prensa de su tiempo, hablaban como que no tenían ese arraigo, era un lugar desarraigado, ¿no? Y mucha gente volvía al entorno de Ribadelago Viejo, yo no sé si para honrar a sus muertos o para recordarlos. ¿Esto ocurrió? Mira, tuvimos una experiencia única en ese sentido, Iker. Recuerdo el Día de los Difuntos, yo tuve la oportunidad de convencer a toda la gente que estaba allí, precisamente, que había vuelto también a recordar a sus muertos, que subiéramos todos al cementerio en procesión. Sale en el documental, de hecho, y fue probablemente uno de los momentos clave de ese documental. Efectivamente, la gente, después del accidente, es decir, después de la catástrofe, salió huyendo de aquel pueblo como si estuviera maldito. Quienes sobrevivieron porque no tenían ya dónde quedarse, y quienes tenían alguna tierra porque las mismas tierras las habían perdido ya. Era una tierra maldita, en definitiva. La gente salió huyendo, entre comillas, es decir, a la emigración pobre, a la emigración miserable, a la emigración de los trabajadores, de los maquetos que se fueron al País Vasco, o de los que se fueron a Madrid a trabajar sobre todo en el negocio de la restauración barata de los barrios más pobres. En definitiva, los ribadalaguenses, los sanabreses de aquella zona, tuvieron, como te digo, de salir huyendo después, espantados, asustados, después de aquella tragedia. Y cuando han vuelto ahora, se han encontrado con un pueblo que, en parte, sí que ha cambiado. Me refiero al pueblo viejo, el pueblo nuevo es otra historia. Pero el pueblo viejo, aunque no te lo creas, todavía tiene las señas directas del agua de cuando pasó. Estamos ahora intentando, por ejemplo, recuperar uno de los muros de una de las casas que están prácticamente igual que hace 50 años, porque seguramente que se va a hacer un centro de la memoria, y estamos trabajando para recuperar ese muro. Pues desde luego me parece una iniciativa absolutamente loable y que desde aquí apoyamos de inmediato. Agustín, tú que has estado informando de manera internacional, que has vivido conflictos, historias, que nos las has contado, ¿no? Pero ¿qué se siente cuando uno, por ejemplo, preparando un documental, que es un trabajo que puede ser incluso más íntimo, de introspección, caminas por ese pueblo viejo? Cuando yo comencé pensaba que iba a ser un trabajo periodístico más, sobre todo una especie de pequeña capricho, no, pero sí por lo menos deseo lejano mío por lo de mi tatarabuelo. Cuando me fui metiendo en el tema, créete, Iker, que empecé a conmoverme, empecé a darme cuenta que los supervivientes de la tragedia tenían tantas historias y tanto dolor todavía metido en el corazón después de 50 años que empezaron a conmoverme tanto que yo mismo me extrañé. Y terminé realmente un día llorando con ellos. Fue una cosa verdaderamente increíble. Es decir, yo que he pasado tantas cosas por tantos sitios, en guerras y en lugares, digamos, de riesgo, como se les llama generalmente, ¿no? Bueno, pues yo realmente en ese sitio sí que me sentí muy, muy conmovido. Por lo que te digo, porque esta gente durante 50 años ha guardado ese mal recuerdo, esa especie de pesadilla colectiva, que no han sido capaces ni de hablar entre ellos por miedo, a veces también por rencores internos, a veces por incomprensiones, pero sobre todo ese dolor profundo que produce la muerte masiva en un momento determinado en un pequeño pueblo como fue aquel día 9 de enero de 1959. ¿Tú nos adelantarías, Agustín, alguna de esas historias, ¿no? Como si fuera casi un clip, una diapositiva, que a ti personalmente se te han quedado enganchadas de forma especial? Muy rápidamente y en clip. Catriña, el hombre que aquella noche estaba arriba donde la presa de Vega de Tera cuando reventó. Tenía 24 años, estaba ganándose un jornal miserable, se había casado 8 días antes y subió porque necesitaba dinero para vivir. Tardó 12 horas en atravesar todas aquellas gargantas nevadas. Se quedó allí, no se enteró de nada. La noche era fría, ellos estaban a 200 metros, hacía un airón tremendo, y cuando reventó la presa no se enteraron. Me decía,
y yo que tenía abajo a mi hijo y a mi mujer. Cuando bajó, no los encontró. Se los había llevado el agua hasta el lago y allí siguen todavía, el cementerio lacustre. ¿Quién te contaría? La carterita de Ribadelago, que fue muy famosa también, Eloína. Me contaba, por ejemplo, cómo ellos estaban en casa de su abuelo y le decían al abuelo: abuelo, vamos, viene el agua, abuelo, vamos. El abuelo dijo: si hemos de morir, hija, morimos todos juntos. Yo no puedo subir al tejado, yo tengo reuma, no puedo ni moverme. No pudieron subirlo, allí quedó. El hijo del ciego, por ejemplo, Felipe, que su padre, ciego, en un accidente le explotó la dinamita de un cartucho cuando estaban haciendo un túnel precisamente para la presa, lo sacó por el tejado y gracias a una especie de sentido que tienen, yo creo, los ciegos del peligro, como si lo oliera, fue tejado tras tejado y llegaron al único que no se derrumbó de todas las filas de tejados que había donde vivían ellos. Él, Felipe, tenía 8 meses. Me lo contaba aterido de frío un día de noviembre diciendo: oye, Agustín, yo es que cuando vengo aquí es que quiero ver a mi padre todavía y lo encuentro por todas partes. Nunca quiso hablarme de la tragedia. Yo tenía 8 meses, no me enteré de nada, pero estoy vivo porque me subió al tejado. De esas te podía contar un montón de ellas. Madre mía, de verdad, Agustín, que ahora muchísima gente está viendo el Ribadelago de 1959, esa noche del 9 de enero. Claro, has dicho cementerio lacustre. Muchos amigos quizá no sepan que esto es una verdad, no es ninguna metáfora, ninguna leyenda. No, hay 144 cuerpos ahí abajo y eso ha generado precisamente leyendas, Agustín. Imagino que con el paso del tiempo, ¿cómo la memoria popular ve eso, no? Mira, Iker, venimos de una historia anterior, de una leyenda anterior, a un lugar emblemático y completamente mítico. Así como los grandes lagos de Escocia tienen su monstruito metido dentro y su pequeño culebrón, en realidad el lago de Sanabria no necesita ningún monstruo para tener dentro el misterio y la tensión. Hace ya siglos que los habitantes del lago, de las riberas del lago, cuentan cómo llegó allí un peregrino y decía que iba a Santiago de Compostela, porque allí pasa precisamente uno de los caminos que va a Compostela desde el interior de la península, y entonces fue a una panadería y le dijo al panadero que le diera un pan. El panadero le dijo que no tenía pan en ese momento. Fue a 3 casas y no le dieron ningún pan. Fue de nuevo al panadero y el panadero dijo: bueno, pues voy a cocerte un pan. Y fue el único que le dio de comer. Entonces el peregrino, en fin, airado, dio 3 golpes con su bastón de peregrino en el suelo y dijo: aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallón, o sea, una especie como de gran fuente, gran manantial de agua. Ese manantial, cuenta la leyenda, que fue colmando cada vez más el lago, y él le dijo al panadero: tú me has dado de comer, vete, esto se va a llenar de agua. Y efectivamente murieron, según la leyenda, todos los habitantes del lago, porque ese gargallón, ese manantial fantástico que salió de allí por milagro, cubrió todo a los habitantes que vivían en el lago. Aquel poblado se llamaba Valverde de Lucerna, y así se cuenta en las crónicas, que por lo que yo he podido saber vienen aproximadamente del siglo XIV-XV. Imagínate, es una leyenda larga. Esto ha sido recogido incluso por escritores como Miguel de Unamuno, que estuvo allí una temporada en 1930, un año antes de morir, y donde sitúa una de sus novelas, la famosa novela de San Manuel Bueno Mártir, que el lugar se llama precisamente Valverde de Lucerna. Y él cuenta precisamente cómo sintió allí Unamuno esa especie de llamada de lo misterioso, de lo mistérico, de la leyenda profunda, que significa un lugar en donde la muerte ha venido rondando desde hace mucho, mucho tiempo. No es extraño, Iker. Estamos en un lago, el único lago glaciar de la península ibérica. ¿Imaginas un fiordo noruego en medio de la península, en medio de Castilla prácticamente, o entre Castilla y Galicia? Eso es el lago de Sanabria.
Pues poco más se puede añadir. Quizá una cosa, Agustín, nosotros hemos sabido, aunque bueno, son informaciones un tanto espurias, claro, ante la leyenda, ante la magnitud, ante el hecho de 144 cadáveres ahí en el cieno del fondo, tantas historias que hay en este país de poblados sumergidos en pantanos, que incluso gente, sobre todo a final de los 70, bueno, pues yo no sé si acudí allí movido por la leyenda, por la morbosidad puramente, o intentando observar alguna cosa. ¿Llegaste a saber algo de estas expediciones, vamos a decirlo así, de curiosos? Sí. Siguen produciéndose. ¿Siguen? No en masa, pero siguen produciéndose. Y date cuenta que el lago de Sanabria ha sido utilizado sobre todo por gentes, digamos, por llamarlo de alguna manera, romántico-visionarias, ¿no? Fue uno de los lugares en España, una de las comarcas malditas por la pobreza, como podían ser las Urdes o las Batuecas. Allí precisamente un director de cine, Ducay, que llevó como ayudante suyo precisamente a un tal Carlos Saura, imagínate, el año 54 rodaron un documental de 17 minutos que se llama Carta de Sanabria y que cuenta precisamente cómo vivían ellos. Digo esto porque efectivamente allí han llegado solamente gentes, digamos, muy dotadas para la clarividencia, en algún sentido, ¿no? Y se siguen produciendo precisamente esa especie de búsqueda de los fenómenos tan curiosos como los que cuenta la leyenda del peregrino, que es que todos los días de San Juan la gente se pone alrededor del lago, mira a sus aguas y a medianoche escucha las campanas del pueblo de Lucerna que están hundidas bajo el agua, y el que no las oye es que está en pecado. Agustín Remesal, amigo, de verdad, un placer, y ojalá sepamos muchas más cosas pronto de todo este entorno maravilloso. Gracias, que ha rendido sentido homenaje. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Gracias, muy amable. Impresionante lo de Agustín Remesal. Cuántas historias: el peregrino, la profecía, las luces en el lago, la aldea muerta bajo el lago de la que ya hablaba Unamuno. Verdad y leyenda, claro. Por desgracia, cuando hay una gran tragedia, surgen también todo este tipo de prismas que nos interesan, y estamos recibiendo ya un montón de mensajes de gente de la zona, de gente que conoce la historia. Ahora pasaremos a conocerlos. Antes, para que veáis que la historia de Ribadelago sigue viva, aunque han pasado 50 años, que nadie olvida, la gente vuelve a reunirse en silencio frente a las tumbas y el camposanto. Tenemos, por ejemplo, a un buen amigo, José Antonio García Díez. Una obra suya se llama Ribadelago, tragedia de la Vega de Tera. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, conoces perfectamente la zona, el entorno, lo que ocurrió, y la sensación que se nos queda a los que no somos de allí es que es una tragedia brutal, desde luego, pero que la gente lo sigue viviendo con un apego como en muy pocos otros lugares de España, ¿no? Bueno, realmente es una tragedia que marcó el carácter y hasta el aspecto de las personas. Hasta el aspecto de las personas. Toda la vida he seguido cerca de la información de Ribadelago todos los años. Han celebrado una misa en homenaje a las víctimas, que realmente demuestra el estado en que ha estado ese pueblo, porque este año con el 50 aniversario han sido cientos de personas los que han asistido, pero todos los años anteriores eran 20 o 30 personas, las únicas que había en el pueblo, que eran las que realmente asistían a la misa. Es decir, un pueblo totalmente desmantelado, envejecido, prácticamente arruinado, ¿no? Pero siempre con ganas de salir de esa historieta y de esa miseria. Qué interesante, José Antonio, porque estamos mal acostumbrados, creo yo, a que hasta tragedias grandísimas que nos han tocado hace nada, aquí mismo en Madrid o en otros lugares, parece que pasa un poco de tiempo y la gente quiere olvidar, la gente quiere quitar de su memoria todo eso. En Ribadelago no pasa, no ocurre, y los actos han sido muy potentes, ¿no?, de una gran emotividad. ¿Podrías describirnos Ribadelago viejo para, 700.000 amigos que te oyen ahora mismo y que la inmensa mayoría no habrá estado nunca allí? ¿Qué se ve ahora mismo en Ribadelago viejo? ¿Qué se puede evocar cuando uno pasa por esas calles? Pues realmente Ribadelago viejo es una leyenda y es una realidad, porque el lenguaje oral dice que ya desapareció de la desembocadura del Cárdenas, que desemboca precisamente el Tera al lado, se asentó al lado del Tera. La rotura de Vega de Tera lo desplazó a un nuevo Ribadelago, y ahora está recuperándose el viejo Ribadelago, que realmente es el nuevo. Es decir, o sea que hubo una desaparición ya anterior, según cuenta la leyenda. Había
desaparecido anteriormente con una riada también. Caramba. Es decir, que lo que era la leyenda de Villaverde de Lucerna, que era el lago, le siguió la realidad de una inundación de una avenida del río Cárdena, que desplazó a Ribadelago, a lo que es el viejo de Ribadelago, y luego la tragedia de Vega de Tera a un nuevo Ribadelago, y ahora por el asentamiento mucho más cómodo, mucho más soleado, las personas están regresando al viejo Ribadelago ya, pero con nuevas edificaciones. Pero realmente la ruptura de Vega de Tera, que fue una catástrofe hidroeléctrica que se terminó luego en una tragedia, también pasó a ser un calvario de las personas, porque se vieron sometidas a un largo litigio judicial, y realmente para el sector hidroeléctrico y para la administración, pues es como siempre un aprendizaje y una dura lección. Es decir, la técnica aprende de estas catástrofes. Sí, señor, y lo decía una gente incluso al día siguiente, ¿no? El precio del progreso durísimo, la ruptura de esa presa y tantas historias, ¿no?, diseminadas por esas aguas. Nos ha sorprendido mucho escuchar a Agustín Remesal y a otros que se han interesado por la historia de este lugar, hablando de una conjunción que evidentemente aquí Milenio nos interesa, ¿no?, que es la leyenda, la pervivencia del mito en gente que ha tenido y sigue teniendo tanto dolor. Es cierto entonces que hay ciertas leyendas que rodean incluso la tragedia, incluso más antiguas, sobre una aldea antigua en el lago, pero también sobre ese peregrino o sobre la gente que acude todavía hoy a las riberas de la zona, pues no sé, intentando no olvidar a sus muertos. Eso es real, eso no es leyenda. Pues yo creo que es palpable. Es decir, todo lo que ocurrió está palpable en los edificios, está palpable en el rostro de muchísimas personas que el dolor lo tienen marcado de por vida, ¿no? Y está palpable en lo que es el escenario. Viejas construcciones, nuevas construcciones, callejas desmanteladas, el cañón del Tera por donde descendió la riada, las propias imágenes de los homenajes, que lleva varios, ¿no? En el viejo Ribadelago, o en el nuevo Ribadelago, se construyó en la propia plaza un homenaje con todos los muertos, y luego se dinamitó porque era el único lugar donde tenían las personas para festejarlo. Entonces quedaba mal el festejar la fiesta del pueblo en medio de todos los homenajes, o sea que se dinamitó. Es un pueblo que lleva una constante lucha por sobreponerse y le caen las catástrofes encima, la verdad. Un pueblo marcado, sin duda alguna. Oye, mucha gente está preguntándonos, José Antonio, esos cuerpos, creo que yo he dicho 144, pero deben ser 111 si no me equivoco, ¿verdad, Carmen? Las estadísticas sí que se recuperaron algunos, siguen ahí y no se han vuelto, no ha habido de nuevo un intento por recuperar los huesos, o sea, es como una gran tumba que está ahí. Realmente llamó la atención, de 144 muertos únicamente aparecieron 28, ¿no? Es decir, que faltan 116. 116. Se desplazaron hombres de rescate del mar, de Vilagarcía de Arousa, de los puertos de Vigo, que venían precedidos de ser capaces de rescatar cuerpos de las tormentas del mar, y resulta que no apareció ninguno, no fueron capaces de rescatar ninguno en el lago de Sanabria. No, lo achacaron a la cantidad de cieno y de todo lo que había caído sobre el lago, pero es sorprendente que no apareciera ninguno.